Capítulo 3. Gael se había ido temprano de la mansión, tenía pensado hacer algunos preparativos para empezar alguna misión, aunque le agradaba la tranquilidad, le irritaba no estar haciendo nada por demasiado tiempo, iría al gremio para ver el tablero y revisar si había algo interesante, pero antes, debía ir con cierta Lich no muerta para devolverle el favor. Gael había llegado a la tienda de Wiz, estaba parado al frente viendo la tienda, pero el latente había caído en cuenta de algo importante. Carajo, no sé leer, pensaba nerviosamente mientras veía el letrero de la tienda. Él sabía que esa era la tienda correcta. Después de todo, aunque pasara 3 meses fuera del pueblo, su memoria fotográfica era buena, pero el problema era que no sabía qué vendía la chica. No es como que importara en aquel momento, pero quizás en algún futuro pueda comprar algo de utilidad de aquella tienda, si descubre qué carajos vende en primer lugar. El latente entró a la tienda mientras sonaba una pequeña campana, había notado que no había nadie en el mostrador, pensó que sería que Wiz estaría en la parte trasera haciendo cualquier otra cosa. ¿Será que maneja la tienda por sí sola? Pensaba el latente mientras caminaba tranquilamente por la tienda, viendo los artículos para darse a una mejor idea de qué era lo que vendía la chica. Había objetos que parecían ser comunes y algunas botellas con algo escrito, por lo que Gael supuso que sería una tienda de objetos mágicos para los aventureros. La atención del latente se fijó en la entrada a la parte trasera, donde se había escuchado cómo crujía un tablón de madera. Notó como alguien se había comenzado a asomar, notando de inmediato de quién se trataba. Disculpe señor, pero está cerrado. Wiz hablaba en un tono nervioso, viendo al latente, quien pareció alarmarse por lo dicho. Había visto un cartel fuera, pero por lo mismo que él no sabía leer, supuso que era alguna clase de oferta en los artículos, cosa que fue reforzada al darse cuenta de que la puerta estaba abierta. Gael dio unos pasos atrás viendo dónde se había asomado la Lich. Una disculpa, es que la puerta estaba abierta, y bueno, pensé que... Hablaba nervioso el latente mientras daba unos pasos atrás en busca de la puerta. Aunque Wiz pareciera igualmente nerviosa, igualmente se le veía algo avergonzada. Aunque esto fue notado por el latente, decidió no preguntar. Estaba a punto de salir de la tienda cuando vio como Wiz se había caído. Estaba claro que ella buscaba que no la viera de cuerpo completo, dado a que solo había asomado su rostro. Gael, al percatarse de que Wiz había tropezado, se apresuró a ayudarla, notando de inmediato el porqué de su actuar. Wiz seguía en pijama cuando la había ido a ver. Esto no habría sido problemático de no ser porque la pijama que estaba usando era levemente transparente. La pijama en sí era como un vestido de una pieza, era morado oscuro, casi negro, y dado a que era algo transparente, Gael pudo notar que debajo solo llevaba ropa interior, mientras que arriba no estaba usando nada, por decirlo de alguna manera. Gael tenía el rostro en blanco, manteniendo contacto visual con Wiz, quien al contrario al latente tenía los ojos vidriosos y estaba completamente roja. Gael ignoró la apariencia de Wiz mientras la ayudaba a ponerse de pie y caminaba a la salida tranquilamente, siendo seguido por la vista de Wiz. Una vez fuera, Gael se había quedado en silencio viendo a la nada. Los segundos parecieron horas cuando el latente se había hecho bola justo donde estaba parado. ¿Por qué de todo lo que volvió de mi humanidad tuvo que haber vuelto el líbido? Se gritaba mentalmente mientras ocultaba la vista y sentía cierta opresión en su pantalón. Aunque el latente se alegraba de haber vuelto a ser humano, había ciertas cosas de las que se había percatado. Así como se quedó con algunos beneficios de haber sido un no muerto, también habían vuelto algunas cosas al volver a ser humano. Hasta ese momento Gael se había percatado de una de las cosas que había vuelto. Gael realmente nunca le habían llamado la atención esa clase de cosas. Incluso cuando había conocido a Wiz, ni siquiera le había interesado su cuerpo de aquella manera. Wiz era una mujer hermosa, eso no lo negaría, pero en un inicio él no había pensado en que en algún momento la fuera a ver así. El latente quedó hecho bola fuera de la tienda de Wiz, por lo que habían parecido ser horas, pero cuando escuchó que la puerta del local se había abierto, volteó solo para ver a Wiz, quien parecía estar incómoda mientras le daba la vuelta al cartel de cerrado, y volviendo a entrar a la tienda, evitando el contacto visual con Gael. El latente se recompuso mientras se aclaraba la garganta antes de entrar. Al igual que él, Wiz estaba desviando la mirada cuando aquel sujeto entró a la tienda. Le parecía algo conocido aquel sujeto, pero no podía recordar de dónde. Quizás habría sido un cliente anterior, aunque sería raro. Por lo general ella no tenía clientes. Gael había llegado a la recepción de igual forma, tratando de evitar la mirada de Wiz como ella de igual forma lo hacía. ¿Qué necesita, señor?, preguntaba nerviosamente Wiz mientras el latente buscaba a prisas algo en uno de sus bolsillos. Aunque Wiz seguía evitando el contacto visual con el latente, había visto curiosa como él buscaba en su bolsillo.
Una vez el sujeto pareció encontrar lo que buscaba en su bolsillo, había sacado unas hierbas algo extrañas, parecían haber sido arrancadas de la raíz al punto de que incluso parecía que aún tenían algo de tierra. With iba a preguntarle al sujeto qué era lo que pretendía, pero antes de que pudiera hacerlo se le adelantó. Escucha, quizás no me recuerdes, pero hace algún tiempo me ayudaste, y esto es mi forma de pagar. Son verduras capaces de mejorar el aguante temporalmente, son realmente útiles en los combates. With ahora veía las verduras con curiosidad. Nunca había escuchado de alguna verdura con esa capacidad. Sería algo extremadamente útil para los aventureros que usen armas pesadas o tengan sus habilidades pensadas para el combate rápido. With devolvió su mirada curiosa al latente, aún tratando de recordar de dónde lo había visto, o qué había sido el favor que le hizo para que le trajera aquel inusual pago. Gael notó esto y se explicó. Hace unos 3 meses, según me contaron, vine a tu tienda de cosas, tuvimos una primera interacción algo incómoda, por no decir que casi te clavaba mi daga en tu cuello, decía nerviosamente el latente mientras se rascaba la nuca. Ella pareció esforzarse en recordar aquel suceso, pero negó con la cabeza. Lo siento, pero no puedo recordar con exactitud, decía algo decepcionada mientras el latente parecía pensar, y se percató de algo. Durante este tiempo Gael no tenía puesto su característico casco de la Legión de los No Muertos, y si no recordaba mal él había conocido a With con el casco puesto, por lo que se lo puso sin más ideas para que With lo reconociera. Cuando With lo vio ponerse aquel casco le dio una extraña iluminación, finalmente había recordado al sujeto. With había escuchado sobre la derrota de su compañero Verdía. Ella no estuvo presente en aquel suceso pero dio por hecho de que algún aventurero de nivel alto llegó a ayudarlos. Quizás el llamado Mitsurugi había sido el responsable. Después de todo ella había escuchado todas las hazañas impresionantes del chico, pero se llevó una sorpresa al enterarse de que quien lo había derrotado fue un extraño con un particular casco puntiagudo. Cuando le contaron aquello de inmediato la imagen del latente había ido a su mente. Él había mencionado al llamado abismo. En primera instancia ella no reconoció el término, pero no fue hasta un tiempo después, leyendo un viejo libro, que recordó de dónde provenía el término. Manus les había contado un poco sobre él, y de dónde venía. El abismo era aquella sustancia de la que él estaba hecho, y lo que ellos habían aceptado cuando fueron seleccionados como generales. Mediante una transfusión de sangre les había implantado el abismo. Lo primero que With sintió después de aquella transfusión fue un increíble aumento de poder en sus habilidades. Solo para haber sido unos pocos gramos de abismo, algunos de sus compañeros habían pedido aún más para aumentar su poder, una petición que había sido rechazada por el padre del abismo. Él explicó que así como el abismo era una fuente de poder increíble para los demonios, al mismo tiempo era demasiado peligrosa. Si cualquier cosa viva era consumida al 100% por el abismo, estaba destinado a volverse una bestia sin raciocinio. Él era el padre del abismo, y aún así podía recordar que él sucumbió ante el mismo abismo en su primera vida. Esa amenaza fue suficiente para que sus generales no tentaran a la suerte aumentando la cantidad de abismo que ya había en su interior. Junto a aquello, él les advirtió de otra cosa. Así como él llegó a aquellas tierras, puede ser que otras entidades de su tierra natal lleguen. Destacó cierto grupo por sobre todos. La Legión de los No Muertos eran su mayor preocupación. Se habían 2 divisiones que tomaba especialmente en cuenta sobre la Legión. Los hechiceros eran poderosos magos capaces de usar las más efectivas magias sobre el conocido abismo, llegando al punto de manejar hechizos divinos capaces de hacer retroceder al abismo. Y los vigilantes del abismo, grupo nacido del legado del caminante del abismo. El rey demonio le advirtió a sus generales que si se diera el caso de que se encontraran con alguno de ellos, debían ser extremadamente cuidadosos. Su método de pelea era salvaje, como si de lobo se tratase. Ellos estaban entrenados para darle caza al abismo, y ahora ella junto a sus compañeros generales eran parte del abismo. La única persona que había escuchado sobre el abismo fue de su rey, y luego llegó un sujeto raro diciéndole que había detectado abismo dentro de ella. With había pensado que era imposible que uno de los vigilantes del abismo haya llegado. Era imposible, pero investigando más sobre el sujeto se dio cuenta de que él entraba en la descripción de uno. Ella, al ver de quién se trataba, retrocedió varios pasos encontrándose con la pared, intentando alejarse lo más posible del latente, mientras que él la miraba confundido. ¿Qué sucede?, preguntaba mientras volteaba su cabeza en confusión, mientras solo podía notar los ojos vidriosos de la Lich. Por favor, deje de ser una comandante de Manus desde hace mucho. La barrera que protegía ya no está activa. Yo no sé nada más, decía mientras se escondía con sus brazos, tratando de no ver el rostro de Gael.
El latente al escuchar aquel nombre se puso serio de golpe mientras tomaba el mango de su espadón. «¿Desde cuándo conoces a Manus?», decía el latente con una tranquilidad sepulcral. De la nada la habitación se había empezado a sentir más caliente y un hedor desagradable a sangre se hacía presente por algún motivo. A ese paso Wiz se vería obligada a defenderse poniendo en peligro su coartada. Quizás si respondía las preguntas el sujeto la iba a dejar en paz. Realmente no sé nada de él, solo me advirtió de ustedes, y que buscarían aniquilar todo atisbo de abismo que se encontraran, decía con cierto nerviosismo en su voz mientras trataba de mantener los ojos en el latente, quien solo la veía tranquilamente, claro, con una tranquilidad que llegaba a aterrar. «Espera, ¿conoces a la Legión?», preguntaba el latente siendo respondido con un asentimiento por parte de Wiz. Manus nos contó acerca de los vigilantes del abismo, que eran una de las divisiones de la Legión de los No Muertos. Wiz se había tranquilizado un poco al ver cómo Gael soltaba su agarre del espadón y se sentía como la habitación volvía a su temperatura normal, pero seguía ahí cierto olor a sangre. «Bien, te voy a creer, pero aún así». El latente tenía acorralada a Wiz contra la pared, mientras mantenía su daga peligrosamente de su cuello. Wiz había considerado de todo, quizás comenzar una pelea contra el sujeto, pero eso conllevaría que destruyeran parte del pueblo, por lo que no solo civiles inocentes perderían sus hogares, seguramente algunos lleguen a morir si iniciara una pelea. Por otro lado, el sujeto se veía claramente que no tenía buenas intenciones con ella. Cuando conoció al latente Wiz le había dejado en claro que ella no tenía malas intenciones, y solo quería vivir pacíficamente en el pueblo, pero aquel pequeño detalle en ella tenía un poco de abismo dentro de ella, y frente a ella daba la casualidad que había una persona que dedicó su vida a proteger a los demás del llamado abismo. ¿Así terminarían las cosas para ella? Una lágrima bajó por su mejilla mientras la daga del sujeto se acercaba poco a poco. Gael había pensado a fondo las cosas, y al percatarse de lo útil que podía ser mantener a la mujer viva decidió alejar la daga. Dando unos pasos atrás alejó la daga del cuello de la pobre Lich. «Escucha, te mantendré con vida por el momento, pero si haces algo mínimamente sospechoso». El latente tomó el rostro de Wiz con cierta brusquedad para que lo mirara directamente a los ojos. «No me molestará mandarte de nuevo con Manus en 4 paquetes distintos». Sobra decir que la Lich estaba aterrada por el actuar del latente, asintió como pudo en muestra de estar de acuerdo mientras el latente soltaba su agarre. «Puedes quedarte con las hierbas, tómalos como una muestra de paz», decía el latente mientras caminaba a la salida sin decir más mientras Wiz lo veía, aún con una expresión temerosa. Gael había ido al gremio en busca de una misión interesante, aunque salió bastante decepcionado dado a que la mayoría de misiones que habían en el tablero eran para novatos. Las misiones interesantes debieron acabarse estos 3 meses, pensaba en voz alta mientras veía el tablero solo, viendo misiones sobre cacería de duendes o sapos gigantes. Mientras Gael miraba los afiches de misiones se percató de algo. «Espera, ¿puedo leerlos?», se dijo para sí mismo mientras volvía a ver los afiches que ya había leído, dándose cuenta de que los podía leer. Gael estaba en pleno bajón por su estupidez al no darse cuenta de tal hecho y compararlo con el incidente de aquella mañana. El latente no se pudo seguir lamentando cuando Luna se le había acercado. Disculpa Gael, pero tenemos que hablar sobre tu pago por tu última misión», decía algo nerviosa la recepcionista viendo por ver cómo el latente parecía estar sufriendo por alguna causa que ella desconocía. Gael dejó su sufrimiento por un momento y volvió su vista hacia Luna curioso por lo que le tendría que decir. «Aunque nos entregaste una prueba de que eliminaste a los objetivos, debemos confirmar las bajas para no correr riesgos, pero por el momento, te daremos esto como un adelanto de tu pago». Luna le había entregado un papel al latente que era inspeccionado por este mientras notaba de nuevo que no sabía qué era lo que decía. Irritado, el latente guardó el papel mientras Luna lo veía. «Si no es molestia preguntar, ¿qué es lo que sucede?». «Se te ve algo irritado», decía Luna mientras volteaba su cabeza en confusión, mientras Gael disimulaba tranquilidad. «Bueno, es que», el latente parecía pensar a prisas una respuesta convincente que no sea algo del estilo «puedo leer los afiches de misiones, pero no sé leer el lenguaje en general». «No hay ninguna misión interesante», respondió una vez pareció tener una iluminación de saber qué responder sin ser humillante.
Luna, aunque no pareció convencida por la respuesta de Gael, pero decidió no cuestionarlo más y simplemente aceptar tal respuesta. Escucha Gael, no deberías estar haciendo misiones de niveles tan altos, quiero decir. No tienes que confiarte de ser una clase avanzada, aún eres un novato. Esto había llamado la atención del latente ya que notó cierto tono de preocupación legítima por parte de Luna. Voy a estar bien, realmente esas cosas apenas me hicieron daño, decía confiado el latente mientras veía a Luna con una expresión despreocupada, cosa que aparentemente molestó a la recepcionista. La última vez que te vi estabas hecho polvo, y francamente pienso que solo te mantenías de pie por fuerza de voluntad. Luna reprochaba al latente quien simplemente escuchaba sin decir nada al respecto, aunque le pareció curioso que Luna mostrara interés genuino por él, será algo del estilo de que como era parte del gremio se preocupaban por él como una familia. Eso suena demasiado cursi para Gael. Escucha, no te convenceré de cambiar de opinión, solo, trata de mantenerte al margen de tu nivel, decía mientras se retiraba de la escena, siendo seguida por la vista de Gael. Era curioso para el latente, era extraño tanto interés por parte de una persona con la que apenas había interactuado, pero realmente poco le importó las advertencias por parte de la recepcionista y decidió irse y volver cuando hayan puesto misiones más interesantes. Gael estuvo caminando por el pueblo sin rumbo, solo divagando esperando a que algo interesante pasara, quizás conseguir alguna espada corta para sus misiones. Después de todo, un espadón no funcionaría del todo bien en lugares estrechos. Gael estuvo caminando unos minutos más sin rumbo hasta que vio a cierto castaño. Estaba en una formación circular con otro par de aventureros que Gael no reconocía, el trío estaban fuera de un callejón poco iluminado, el trío no pareció percatarse de ella que se había acercado y unido al círculo de chisme sin que ellos se dieran cuenta. Por ahí se encuentra un establecimiento de súcubos, es un secreto contado entre los aventureros varones, decía un chico pelinegro hablando como si estuviera tratando un tema sumamente serio mientras intercambiaba miradas con Kazuma. Cuéntame más, dijo Kazuma con una voz profunda y su expresión había cambiado a una completamente seria. Dicen que a cambio de un poco de energía vital ellas te hacen soñar lo que sea, añadió el chico rubio con una expresión igual de seria que el resto de quienes estaban en aquel círculo. ¿Señoritas de la vida galante?, preguntó Gael recibiendo un asentimiento por el dúo de aventureros. Tardaron un par de segundos en darse cuenta de que la cuarta voz era una que ellos desconocían. Con un pequeño grito, el trío de aventureros deshicieron el círculo viendo al latente asustados. «Gael, ¿qué haces aquí?», preguntó alterado Kazuma viendo al latente, quien simplemente tenía una expresión tranquila mientras veía al trío. «Iba pasando por aquí cuando te vi con estos dos sujetos, y por simple curiosidad me acerqué», decía el latente con simpleza mientras era visto por ambos aventureros con cierta sorpresa por ver de quién se trataba. «Vaya Kazuma, nunca nos dijiste que conocías al caballero no muerto», decía el chico rubio mientras veía de reojo a Gael, quien pareció llamarle la atención aquel nombre al igual que Kazuma. «¿Caballero no muerto?», preguntó Gael confundido viendo al chico rubio quien asentía con la cabeza. «Usas una armadura desgastada, peleas como una bestia, y esas hogueras tuyas no te ayudan en nada, pero para ser justos, también te hacen ver genial», dijo viendo el rostro del latente quien pareció comprender el apodo, era algo bastante irónico a decir verdad. Por otro lado, el chico pelinegro se había acercado a Gael una vez lo reconoció, lo tomó como pudo y empezó a agitarlo repetidamente, acto que confundió tanto al latente como al otro duro. «Maldito desgraciado, aún me debes una espada nueva», decía el pelinegro mientras zarandeaba frenéticamente al latente quien no ponía resistencia, simplemente escuchando lo que decía el chico. Era cierto, el día que mató a Verdía el latente tomó la espada de un aventurero, estaba tan concentrado en la pelea que ni siquiera se molestó en ver el rostro de a quien le había robado el arma, realmente no había pensado mucho en aquello y no esperaba encontrarse con el propietario del arma. «Esa espada era nueva, maldito maníaco, y tú con una sola estocada la dejaste en la mierda, ni siquiera era posible repararla», decía mientras aún sacudía al latente reprendiéndolo. Gael no decía nada mientras recordaba lo que decía, era verdad que la espada no quedó en el mejor estado, seguramente la espada no estaba hecha para sujetos con la fuerza de Gael. El aventurero finalmente se tranquilizó soltando su agarre sobre el latente mientras el otro dúo de aventureros lo separaban. Gael, estos son Kate y Dust, unos aventureros que conocí hace poco», Kazuma presentó al dúo mientras cada uno asentía al oír su nombre. Dust dio un saludo más amable a comparación de Kate, quien seguía reprochando al latente por lo ocurrido con su espada. En fin, volviendo a lo que importa, Dust había llamado la atención del trío mientras volvía a la expresión seria.
Estábamos a punto de entrar al establecimiento de las súcubos, ¿quieren acompañarnos? Preguntaba el rubio mientras esperaba una respuesta por parte del latente y Kazuma. Kazuma por su parte no negó en asentir emocionado con la cabeza mientras esperaban la respuesta del latente. Realmente Gael nunca fue el tipo de sujetos que le gustaría recurrir a esa clase de servicios, no negaría que sonaba tentador teniendo en cuenta su reciente descubrimiento acerca de que su líbido había vuelto, pero no le terminaba de convencer, por lo que había escuchado por parte de los aventureros, el servicio consistía en los sueños, por lo que imagino que tendría que escribir y ser específico con sus deseos, por lo que realmente sería una pérdida de tiempo por su parte, sumado a que como realmente no necesita dormir entonces no sabe cómo es que las súcubos trabajarían en él. Gael negó con la cabeza sorprendiendo al trío de aventureros. Quizás luego, esta noche estaré despierto haciendo algunos pendientes, aunque quizás luego me anime, dijo mientras se alejaba unos pasos del trío, quienes decidieron no cuestionarlo y entraron a aquel callejón con pasos dudosos. Gael estuvo caminando un rato más sin rumbo hasta que sintió cierta presencia, no era como la presencia del abismo que ya había sentido en Verdia o Wiz, era más bien una presencia divina, era como la presencia de Aqua pero había algo diferente, era como la presencia de cierta diosa de la fortuna. Gael había comenzado a buscar a Xris mientras caminaba, estuvo buscando pero hubo un punto donde había dejado de sentir la presencia divina. Suspirando en resignación, Gael iba a volver al gremio para volver a ver el tablero de misiones, pero antes de que pudiera dar la vuelta, un par de manos se pusieron en sus ojos. «Adivina quién soy», decía la voz juguetona de cierta ladrona mientras hacía un esfuerzo por cubrir los ojos del latente mientras se apoyaba en su espalda. «Una diosa que no alcanza mis ojos», decía Gael con cierto sarcasmo mientras se quitaba ambas manos de los ojos, volteándose solo para ver a Xris, quien tenía una sonrisa animada e inocente mientras lo veía a los ojos. «Hace tiempo que no nos vemos Gael», decía Xris comenzando a caminar junto a Gael quien parecía recordar. 3 meses, respondía con sencillez mientras que la ladrona silbaba en asombro. «¿Has estado ocupado?» Bromeaba mientras daba unos golpes suaves en el hombro del latente mientras este reía un poco junto a ella. «Bueno, además quería verte para tratar unos asuntos», Xris volvió su mirada curiosa al latente quien simplemente continuó hablando al percatarse de que tenía la atención de la ladrona. «Hace unos días noté que no sé nada de este lugar, y lo digo literalmente, no sé leer y escribir el idioma, pero por alguna razón lo puedo hablar, y los afiches de misiones los puedo leer sin problemas, tampoco conozco o reconozco ninguna de las casas nobles del lugar», decía el latente mientras volteaba a ver a Xris, ella parecía como si se le hubiera olvidado hacer algo sumamente importante, viéndolo con una expresión de culpa bien marcada. Eso se debe a que tuve que haberte dado los conocimientos básicos de este lugar desde un inicio, pero por lo que me dices seguramente solo te brinde un poco de esos conocimientos, en un momento te oriento por completo». Xris levantó la mano tratando de tocar la frente del latente, cosa que no logró dado a la altura del latente, quien al notar el actuar de la ladrona se inclinó para que finalmente lograra tocarle la frente. Como si de un flash se tratara, Gael había recibido una gran cantidad de información al cerebro, al sentir aquello le dio un dolor de cabeza tremendo mientras se recomponía poco a poco. Había notado un cambio considerable en su entorno, ahora podía entender los carteles de los puestos, e incluso con un simple pensamiento ya podía ver cómo escribir una palabra. «Te lo agradezco, era bastante frustrante confundirme con los anuncios, y de hecho, eso me recuerda», dijo cambiando a un semblante serio mientras que la ladrona lo veía confundida. «Hace poco me encontré con una mujer, ella misma admitió ser una comandante del rey demonio, pero según ella, ya no militaba para Mangus», decía con cierto tono despectivo mientras hablaba de la Lich, y Xris se había dado cuenta de quién se trataba. «¿Hablas de Wiz?», preguntaba con confusión por la actitud del latente mientras este la volvía a ver. «¿La conoces?», le devolvió la pregunta mientras la ladrona asentía viendo al latente. «Sí, ella es una buena amiga, no tienes que preocuparte por ella», decía con tranquilidad la ladrona mientras el latente la veía con una expresión confusa. «Pero si yo lo sentí, dentro de ella se cultiva el abismo». Esta vez Gael no se había dignado a esconder el asco que sentía solo al pronunciar tales palabras, mientras que Xris ahora lo veía con severidad. «Escucha Gael, entiendo que tú fuiste entrenado literalmente para odiar al abismo, y tampoco te voy a obligar a llevarte bien con Wiz, pero deberías ver debajo de lo que tú ves y darte cuenta que Wiz es una buena persona». El ceño de Gael se había fruncido al escuchar aquellas palabras.
Como ya lo había dicho Xris, él fue entrenado para odiar al abismo, eso incluía a absolutamente todos los seres que tuvieran solo un poco del abismo. Sonaría un poco extremista, pero así se regían los vigilantes del abismo. Con toda la fuerza que tenía Gael, cerró su puño en frustración mientras se retiraba, siendo detenido por unas palabras de la ladrona. Esto sí es una orden. No puedes hacerle daño a Wiz de ningún tipo. Eso fue la gota que rebalsó el vaso, pero no iba a desquitarse con Xris, iba a ir a alguna misión a desquitarse con el enemigo de turno que se encontrara. Los caminos de Xris y Gael se habían separado, mientras Gael caminaba con dirección al gremio. Gael entró al gremio llamando la atención de todos. Cabe aclarar que Gael tenía puesto su casco y su rostro no era visible, pero carajo que emitía una aura tenebrosa a su alrededor. Ignoró las miradas dirigidas en su dirección y los comentarios que hacían con respecto a él y tomó el primer afiche que vio. Y así como entró al gremio salió sin decir nada. El latente caminaba aún molesto por la ciudad mientras salía de esta misma misión cacería de sapos gigantes. Se reportaron varios avistamientos de sapos gigantes comiendo el ganado a las afueras de la ciudad. Le daremos 10,000 eris por cada 3 sapos eliminados, y le ofrecemos un bono a cambio de traer la carne intacta de los sapos. Gael había llegado a la puerta de entrada al pueblo solo, encontrándose la enorme pradera que rodeaba al pueblo. Una rápida inspección de los alrededores le sirvió para ver al menos los primeros 4 sapos gigantes. Estaban algo lejos de los muros del pueblo, cosa que al parecer no le importó al latente ya que tan pronto localizó a los 4, comenzó a correr hacia el más cercano. Al sapo ni siquiera le dio tiempo a darse cuenta de lo que había pasado cuando Gael lo atravesó con su espadón como si de mantequilla se tratara. Los otros 3 al escuchar el ruido viscoso voltearon solo para ver a Gael abalanzándose contra el siguiente, repitiendo exactamente el mismo actuar. Ahora solo quedaban un par de sapos, contra el que se había abalanzado Gael. Había intentado usar su lengua para tragárselo, pero el latente con agilidad la esquivó y la partió usando el espadón, luego usando su daga la enterró en la barriga del sapo usándolo de apoyo para enterrar su espadón. Gael había acabado con 3 de esos sapos en cuestión de segundos. Mientras guardaba la daga y su mano comenzaba a emitir una tenue luz brillosa. Llevo mucho queriendo usar esto, se decía a sí mismo mientras corría contra el 4 sapo, el cual solo avanzaba contra aquel sujeto. Una vez estuvo frente al sapo, Gael puso la mano que brillaba en el vientre del enorme monstruo y simplemente salió una pequeña explosión de fuego de la mano de Gael. Aparentemente, los actos de Gael habían llamado la atención de más sapos gigantes, pues ahora detrás de él habían aún más que los 4 que habían llegado primero. La mano de Gael brilló con aún más fuerza al ver a los sapos. Mientras tanto, a la distancia cierta Lich lo veía preocupada. Gael había pasado toda la tarde asesinando indiscriminadamente sapos gigantes. Había una pila considerable de sapos a un lado suyo mientras él estaba sentado a un lado. Algunos sapos estaban chamuscados y otros simplemente habían sido partidos en 2. Debería de reasignar algunos usos en el frasco de ceniza. El maná se me acabó increíblemente rápido, pensaba en voz alta mientras veía el frasco vacío y se levantaba. Realmente no le importaba la recompensa por los sapos, dejarlos para quien quiera el dinero tampoco le importaba. Comenzando a caminar de vuelta al pueblo, vio como Wiz había ido a la puerta del pueblo, parecía estar buscando algo con la mirada. Gael se irritó solo con verla, pensó que ella estaba ahí por un asunto ajeno a él, pero se dio cuenta que lo estaba buscando a él ya que una vez la vista de la Lich encontró al latente se le quedó viendo. Gael realmente no estaba tan lastimado como la otra vez, solo estaba cubierto de sangre y baba de los sapos. El hecho de que no tuvieran dientes había facilitado que el latente los pudiera atravesar con su espadón por completo. Aunque el latente notó que Wiz lo estaba buscando específicamente a él, decidió pasarla de largo. No estaba del mejor humor para hablar con ella, pretendiendo que no era él a quien buscaba. Pasó de largo y simplemente decidió ir a la mansión a limpiar la armadura y quitarse ese olor a baba. Justo cuando Gael y Wiz estaban frente a frente, la Lich iba a comenzar a hablar, pero notó que Gael no se detenía y la iba a pasar de largo. Wiz había pensado tomar la muñeca del latente para que se detuviera para verla, pero no tuvo el valor para hacerlo y dejó que el latente se fuera sin que le pudiera decir nada. Recientemente Xris había ido a la tienda de Wiz. Para el momento en el que ella fue, Wiz ya se había tranquilizado por lo ocurrido con Gael. La conversación comenzó casualmente, y fue escalando conforme Xris sacaba el tema de cierto latente que detestaba al abismo. Cuando Xris sacó el tema, Wiz expresó un rostro temeroso y trató de evitar el tema en un inicio, pero la insistencia de la ladrona había funcionado para que hablaran sobre el tema.
En un inicio Triss le dijo a la Lich que Gael no era un mal tipo, ciertamente la expresión de Wiz no pareció convencida, dado a que le contó lo ocurrido aquella mañana, la expresión de Triss había cambiado a una acomplejada por la situación. Quizás deberías tratar de acercarte más a él, cuando se dé cuenta de que eres una gran persona dejará de odiarte, decía no del todo segura Triss, recibiendo una negativa por parte de la Lich. El tipo es aterrador, y si tratara de acercarme estoy segura que él no dudaría ni un segundo en matarme, decía Wiz mientras miraba a la ladrona quien parecía hacer todo lo posible para pensar a fondo las cosas. Es algo difícil no te lo negaré, pero bueno, creo que lo importante sería que el tipo no quiera cortarte el cuello con solo verte, pero en fin, decía la ladrona mientras salía de la tienda despidiéndose con la mano. ¿De verdad sería una buena idea tratar de hablar con el tipo?, pensaba la Lich mientras reflexionaba por unos segundos, y decidió tratar de tomar la iniciativa. Salió de la tienda cerrándola, y fue al gremio de aventureros. Pensaba preguntar sobre Gael y ver qué podía conseguir, pero una vez llegó pudo ver cómo el latente salía furioso del lugar. ¿Será que discutió con alguien?, se preguntaba siguiendo cautelosamente al latente quien no la había notado en todo el camino. Habían llegado a la entrada principal del pueblo. Wiz solo pudo ver cómo Gael salía corriendo en dirección a un sapo gigante a las afueras de la ciudad. Por claros motivos la Lich supuso que Gael estaba en plena misión, por lo que interrumpirlo sería descortés. Quizás cuando terminara podría charlar con él. Wiz estuvo viendo la masacre de sapos que había hecho Gael durante todo aquel tiempo. Lo que más le había sorprendido fue ver cómo el latente usaba magia de fuego. Aunque era algo rara, la magia ordinaria de fuego no era tan potente como las pequeñas explosiones que causaba en su mano. Wiz estuvo observando a Gael toda la tarde y cómo mataba cada sapo que se le acercaba. Ella notó que los sapos habían dejado de aparecer. ¿Será que ya no había más?, o sencillamente los sapos habían huido del latente. Sea como fuera, el latente había tomado asiento al lado de la pila de sapos que había terminado él solo. Parecía más bien tranquilo a diferencia de hace unas horas que desprendía una aura densa de muerte. Wiz notó que Gael iba de regreso a la ciudad sin llevarse los cadáveres. ¿Será que los deja a propósito? Al menos serían 150 sapos en esa pila, y si no recordaba mal cada 3 sapos eran 10,000 eris, por lo que Gael estaría dejando medio millón de eris como si no fuera nada. Wiz al ver cómo Gael caminaba a la puerta pensó que sería su mejor oportunidad para hablar con él. La Lich salió para ser vista por el latente. Ella pensó que fingir que no estuvo observándolo sería lo más correcto. Después de todo el sujeto ya tenía de por sí una mala impresión de ella, y quedar como una acosadora no mejoraría las cosas. Cuando Wiz hizo contacto visual con el latente pudo ver una combinación de sentimientos algo rara. No se había molestado en absoluto de ocultar lo que pensaba. Por un lado había odio, nada nuevo para la Lich si tenía que ser honesta. Por otro lado, había un asco profundo, como si tan solo verla fuera alguna clase de tortura para él. Y por último, una minúscula pizca de lástima. ¿Lástima por qué? ¿Por no poder matarla? ¿O lástima por ella como persona? Sea como fuere, Gael ya estaba frente a ella. Pensó que se detendría cuando la viera, pero la pasó de largo, como si no existiera. ¿Qué era ese sentimiento? El pecho de Wiz dolía. No comprendía qué había hecho para que él la odiara tanto, o por qué le importaba tanto que alguien como ese sujeto la odiara en primer lugar. ¿Será porque le tiene miedo? ¿O por algo más? Gael había sido la primera persona que la trató mal por razones tan banales como poseer el abismo dentro de ella. Ni siquiera Aqua la había menospreciado tanto como el latente. No comprendía, simplemente no lo hacía. ¿Por qué buscaba la aprobación de un sujeto con quien solo había hablado 2 veces, y ambas sumamente incómodas? Wiz había empezado a lagrimear discretamente mientras escuchaba cómo Gael se alejaba, y escuchaba una carcajada. Como si eso hubiera sido la cereza del pastel. No podía comprender por qué le afectó tanto la menos apreciación de Gael. Gael se había ido de la escena mientras soltaba una pequeña risita al escuchar los sollozos de la Lich. No negaría que aunque le confundía el por qué esa cosa le había afectado tanto su desaprobación, se sentía satisfecho de haber hecho que esa cosa haya mostrado debilidad, aun cuando ni siquiera la vio. Oigan chicos, ¿no saben dónde está Gael? No lo he visto en todo el día, preguntaba Darkness mientras ponía un plato lleno de cangrejos en la mesa mientras Aqua y Megumin veían el cangrejo ansiosas.
Se despertó temprano y estuvo todo el día fuera, decía Aqua sin prestar atención realmente a la paladín mientras ella buscaba con la mirada a Kazuma. ¿Tu Kazuma que saliste hace rato lo viste? Preguntaba al castaño quien junto al resto de sus compañeras tomaba asiento viendo curioso el cangrejo. Ah. Sí, lo vi en Kazuma por algún motivo había pensado detenidamente su respuesta mientras miraba el cangrejo aún algo confundido. En el gremio, sí, ahí lo vi, decía algo inseguro mientras era visto de forma extraña por sus compañeras de equipo. Megumin había tratado de tomar un cangrejo discretamente pero fue notado por Darkness, quien le había dado un suave manotazo a forma de advertencia. No podemos comenzar a comer si Gael no está aquí, decía la paladín reprendiendo a la maga explosiva quien se sobaba la mano con un dolor más bien actuado. Pasaron unos segundos donde Aqua y Megumin trataban de tomar el cangrejo siendo impedido por Darkness, cuando escucharon como la puerta principal se había abierto y después de unos pasos algo pesado se cerraba. Ya debió llegar, decía Darkness con cierto tono alegre mientras esperaba a que Gael fuera al comedor. Pasaron unos segundos pero Gael no se hacía presente, algo que inquietaba a Darkness por algún motivo. La paladín finalmente dejó que el dúo comenzara a comer mientras ella iría a ver qué sucedía con Gael. Primero fue a la entrada de la mansión, no había nadie cuando ella llegó, pero había un rastro húmedo que llevaba a alguna parte, ¿era Baba? Siguió el rastro por la mansión hasta que llegó al cuarto de Gael. Darkness no sabría decir por qué entró al cuarto de Gael sin tocar, curiosidad. O sencillamente no había pensado las cosas. Sea como sea, lo primero que vio Darkness al abrir la puerta fue a Gael desnudo, su cuerpo tonificado cubierto de baba lo hacía ver más sensual para la paladín. Gael había intercambiado miradas con Darkness por unos segundos mientras ambos no decían nada. Buenas noches, dijo con sencillez Gael haciendo que Darkness volviera a la realidad, tan rápido como pudo. Cerró la puerta mientras trataba de calmar su rubor, si no fuera porque ella fue quien no respetó la privacidad del latente, habría gritado como doncella insultada. Pasaron unos minutos que para la paladín fueron horas cuando Gael finalmente salió, ya estaba completamente vestido con una ropa más cómoda y veía a la paladín, quien era incapaz de verlo a la cara. ¿Qué te sucede? Preguntaba Gael mientras veía a Darkness quien de verdad no podía levantar la vista. Perdóname Gael, debí haber tocado antes, no sé qué me pasó, decía Darkness frenéticamente mientras seguía evitando a toda costa la mirada de Gael. No es la gran cosa, quiero decir, no es como que ver a un sujeto cualquiera desnudo fuera algo grave, decía indiferente el latente mientras que Darkness lo veía con una abertura en sus dedos. Pero esto es diferente, somos compañeros, y aún peor, somos de sexos distintos, decía la paladín volviendo a ocultar su rostro entre sus manos para que Gael no la viera. Por su parte, Gael la miraba con una expresión más bien graciosa. Vaya que esta chica nunca ha interactuado con chicos, pensaba el latente mientras evitaba soltar unas risitas al verla en ese estado. No te preocupes por ello, yo cuando aún era parte de la legión tenía que compartir cambiadores tanto con hombres como con mujeres, no nos podíamos dar el lujo de perder tiempo orientándonos en cambiadores individuales, lo que había dicho Gael era parcialmente verdad, recordó que sí llegó a tener compañeras durante su estadía en la legión, pero muy apenas se habían visto desnudos unos a otros, y realmente él también estaría al mismo nivel que Darkness, pero la diferencia más notoria sería que ella le importaba y a él no. Lo dicho por Gael pareció animar un poco a Darkness, ya que finalmente había levantado la vista viendo a Gael. Pero en fin, cambiando de tema. ¿Para qué me necesitabas? Preguntaba casualmente el pelicenizo mientras que Darkness se recomponía. Mi familia nos envió cangrejos a forma de celebración por la mudanza, son de la mayor calidad y pensé que podrías acompañarnos a cenar, decía mientras trataba con todas sus fuerzas aparentar que nada pasaba mientras era vista por el latente. Bien, dijo con sencillez mientras caminaba hacia el comedor siendo seguido por Darkness. Una vez ambos llegaron y fueron recibidos por las miradas del trío, quienes no les prestaron mucha atención ya que seguían comiendo, se sentaron sin prestar mucha atención en cómo los demás devoraban el cangrejo sin ninguna clase de compasión, aún quedaban varios por lo que realmente no se preocuparan de que se fuera a acabar pronto.
Gael tomó uno de los cangrejos con algo de duda. Cuando se dio cuenta que sus papilas gustativas no estaban muertas, le dio curiosidad por comer más cosas. Quizás si sigue comiendo puedan volver a la normalidad. El latente procedió a partir la tenaza y comer la carne del cangrejo. Era simplemente increíble, era la primera vez que comía algo tan bueno, aunque el sabor no hizo el gran cambio en su expresión tranquila. Gael estuvo comiendo un poco más junto a sus compañeros hasta que Aqua hizo algo que llamó la atención de todos. Si pones algo de vino en el caparazón con las entrañas, conseguirás un sabor increíble. Se notaba que Aqua ya se había pasado de copas dado a que tenía un rubor bien marcado en su rostro mientras hacía lo dicho. Usando como tazón el caparazón, bebió su contenido, terminando con una expresión de satisfacción. De inmediato, Darkness y Kazuma quisieron intentarlo, incluso Megumin, pero era imposibilitada por la paladín. Al parecer, la maga explosiva era la miembro más joven del grupo. Gael salió de sus pensamientos cuando le habían dado la botella de vino, él también estaba ahí después de todo. Junto a Darkness, repitió las acciones de Aqua, y preparó un tazón algo extraño con las entrañas del cangrejo y el vino. Sin esperar más, le dio un profundo sorbo dejando vacío el caparazón. Tenía que admitirlo, seguía teniendo un increíble sabor, pero prefería comer la carne de las tenazas, pero lo volvería a hacer. Estaba a punto de volver a preparar un caparazón cuando se dio cuenta de que Kazuma dudaba en hacerlo. Gael realmente no comprendió el porqué, aunque él no fue quien lo cuestionó cuando escuchó cómo Darkness lo hacía. No prestó mucha atención a su discusión, pero después de unos segundos solo logró ver cómo Kazuma se encontraba en la puerta saliendo. Bueno chicos, yo estoy algo cansado, terminen por mí, dijo con una sonrisa amable viendo al cuarteto. Por más que esa sonrisa fuera la mejor actuación de Kazuma, Gael se había dado cuenta de que era una fachada, una corazonada. Tal vez, de todas formas él no era nadie para cuestionar al castaño. Estuvieron un rato más comiendo hasta que finalmente todos estuvieron satisfechos. De nuevo Gael se había ofrecido a limpiar los platos, aunque esta vez Darkness insistió que ella sería quien lo haga. Después de un rato de discutir, acordaron a que ambos lo harían. Gael lo único que quería hacer era descansar en la hoguera, al menos la ayuda de la rubia serviría para acabar antes. La conversación fue banal, realmente no había nada a destacar, solamente que por alguna razón la paladín tenía una expresión. Terminaron de lavar los platos sin problemas. Gael pensaba ir directo a la hoguera, pero fue detenido por la paladín. ¿Sucede algo, Darkness?, preguntaba el latente mientras veía a la paladín. Aunque su expresión mostraba molestia, no salió nada de su boca. Continuando su camino, el latente caminaba a la parte donde se encontraba la hoguera, mientras era acompañado por Darkness. Ya era bastante tarde, y a decir verdad todo estaba bastante tranquilo. Quizás solo por esta vez solo recargaría su frasco Estus y se iría a su habitación. Gael había ido a la sala de la hoguera, la cual estaba apagada, aunque solo bastó un poco de maná para encenderla. Por alguna razón, una corazonada de Gael le decía que no debería ir a la hoguera y volver a su cuarto. No lo comprendía, pero sabía que si ignoraba aquello estaría intranquilo. Se limitó a recargar el frasco Estus y volver al cuarto tan pronto pudo. Justo cuando Gael estaba por entrar al cuarto, logró escuchar cómo Darkness salía del suyo. Volteando curioso, se encontró con la paladín. No es de mi incumbencia, claro, pero si me es posible preguntar qué haces. La paladín miraba con algo de nerviosismo al latente, quien no comprendió tal reacción. Es una noche hermosa, y me pareció un buen momento para ducharme, decía mientras el latente ahora la veía en comprensión y asintió. Es una linda noche, bueno, hasta mañana, decía mientras la paladín se despedía con la mano solo, siguiéndolo con la vista mientras seguía su camino. Ahora que lo recuerdo, ¿Ken no Kazuma pidió servicios de una sucubo?, se dijo a sí mismo mientras se recostaba en la cama. Pasaron solo un par de segundos hasta que Gael escuchara un grito femenino venir del cuarto de baño. Debería ser Darkness al haberla visto antes con dirección al baño. El latente al escuchar aquel grito había pensado en ir a ver qué pasaba, pero su expresión cambió a una en blanco cuando prestando más atención escuchó una segunda voz, y a juzgar por lo chillona que sonaba sería Kazuma. Los sentidos de Gael siempre fueron extremadamente buenos, por lo que simplemente con prestar atención a su entorno ya era capaz de escuchar varias cosas. Claro, no era tan agudo que un simple ruido fuerte lo dejaría sordo, pero tenía un buen sentido auditivo.
Si tuviera que adivinar, lo que había ocurrido había sido lo que pensó que ocurriría desde un inicio, había una escena incómoda donde ella había visto a Kazuma desnudo y viceversa. Gael decidió ignorarlo, es problema de ellos lo que esté pasando en ese cuarto de baño, aunque le pareció raro que Kazuma se escuchara tan confiado, si algo entendió bien del chico el poco tiempo que lo había conocido, era que él era un desvergonzado sarcástico, pero con sus compañeras nunca había pasado de la raya, porque sería distinto esta vez. Pasaron unos minutos algo incómodos para Gael mientras seguía escuchando un poco lo que pasaba del otro lado. De la nada, un fuerte grito alertó a todos en la mansión. Gael se levantó viendo a su alrededor, notando de dónde venía el grito, tomó su daga y salió con dirección al grito. Cuando llegó, se encontró con la archimaga y la diosa, quienes rodeaban a una chica en poca ropa, que parecía ser apresada por el círculo mágico que tenía a su alrededor. No te acerques, Gael, esta sucubo seguramente vino por ti y por Kazuma, nosotras nos encargamos. La expresión de Gael estaba completamente blanca mientras miraba la escena, la chica frente a él tenía los ojos vidriosos mientras veía al recién llegado. Si no estaba equivocado sería la chica quien atendería al calenturiento de su compañero. Las miradas de todos se desviaron de Gael cuando escucharon como una persona corría hacia la escena. Quien llegó había sido Kazuma, inicialmente tenía una expresión molesta, que desapareció cuando analizó lo que sucedía. Aqua le explicó lo mismo a Kazuma mientras ésta parecía prepararse para eliminar a la sucubo. Kazuma, al ver las intenciones de sus compañeras, caminó para ponerse al frente de la sucubo protegiéndola. No puede ser. Esa maldita sucubo está controlando a Kazuma, decía de forma acusatoria Aqua mientras apuntaba al castaño, mientras que pasos molestos se acercaban a la escena. Kazuma ha estado actuando extraño por culpa de esa sucubo, te mataré, decía mientras se ponía al frente de todos viendo con odio a la sucubo, la cual solo se cubría con los brazos. Cansado de la situación, Gael fue al frente de todos llamando la atención de todos. Escuchen, esto es un simple malentendido, Kazuma simplemente. Gael no pudo terminar de hablar cuando Kazuma lo jaló cerca de él y comenzaba a susurrar. Necesito que me hagas un favor, Gael, si ellas descubren que yo la contracte, me verán aún peor de lo que ya lo hacen. Pretende que no sabes nada y déjame defenderla mientras ella escapa, no es culpable de nada. Gael miraba dubitativo al castaño, realmente no le importaba cómo quedara toda la situación, pero decidió hacerle caso solo porque tenía un punto, la chica no era culpable de nada. Le está lavando la mente a Gael, apresurémonos antes de que lo logre, gritaba Aqua al ver cómo Kazuma había acercado peligrosamente el latente, sin mucho tiempo para pensar. Gael asintió con la cabeza mientras se separaba de Kazuma. Bien, pero voy a darte un suave golpe para hacer teatro, dijo el latente mientras Kazuma asentía con la cabeza. Kazuma apenas se había dado cuenta que lo golpearon cuando ya estaba en el suelo hecho polvo. El golpe lo sintió como si 3 camiones lo hubieran atropellado mientras iban a toda velocidad. Habría recriminado a Gael de no ser porque él ahora estaba escondido detrás de las chicas. Es una fortuna que no te hayan conseguido lavar el cerebro, no estaba segura de poder contigo, decía Aqua mientras no le quitaba los ojos encima a Kazuma quien apenas se podía levantar del suelo. Una vez lo logró, el castaño volvió a ponerse en posición para defender a la sucubo. Darkness, Megumin, y Aqua se habían abalanzado en contra de Kazuma mientras que él hacía lo mismo, y Gael solo los veía a la distancia. La sucubo había mirado a Gael algo insegura de tratar escapar, pero cuando se encontraron ambas miradas, Gael levantó el pulgar en signo de que podía escapar sin problemas. La chica entendió el mensaje escabulléndose mientras le daban una paliza al castaño. Gael iba saliendo de la mansión solo para ver cómo Darkness y Kazuma discutían. Tenía pensado ir al gremio a buscar algo más interesante que cazar sapos. Los miró por unos momentos mientras discutían. Aparentemente Darkness se estaba haciendo la doncella insultada por haberla visto desnuda, algo irónico teniendo en cuenta lo ocurrido entre ellos. Dejó de prestarles atención y caminó al portón para salir. En medio camino pudo escuchar los pasos de alguien acercándosele, volteó su mirada solo para encontrarse con Kazuma.
Dijiste que me ibas a golpear suavemente, maldito maníaco. Kazuma movía frenéticamente a Gael, quien solo podía dejar que lo haga. Eso hice, si bajaba más mi fuerza te estaría sobando y no hubiera servido el teatro, decía mientras veía como la paladín se iba acercando al dúo, curiosa por lo que hacían. Tu maldito golpe dolió más que la paliza que ellas me dieron, y con eso te respondo, maldito imbécil. Había bajado su tono de voz mientras Darkness se acercaba cada vez más al dúo. Justo cuando la paladín iba a hablar, unos altavoces comenzaron a resonar por todo el pueblo. Alarma de destructor. Alarma de destructor. Todos los civiles evacúen el pueblo, y los aventureros diríjanse al gremio. Esto no es un simulacro. Fin del capítulo. Bien, soy bondadoso, ya que me puse a escribir esto motivado por ver a cuántas personas les había gustado la historia. No pondré meta de likes, pero si veo que este vídeo es igual de apoyado que el resto, con gusto no tardaré demasiado en escribir el siguiente capítulo. Sin más que decir, se la lavan.